Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Cuenta la Historia, un programa para recordar, entender y aprender. Soy el profe Cheli y durante estos minutos los voy a acompañar contando historias de nuestro país, de nuestras vidas. Hoy, el 25 de mayo, una fecha fundacional muy importante, sin dudas, el comienzo y el final de distintos procesos. Estamos en un país muy futbolero y siempre nos ponen grandes clásicos, grandes Boca River. Es el 25 de mayo y el 9 de julio. Siempre a los profes nos suelen pedir una opinión. ¿Cuál es más importante? También esto pasa con los próceres, San Martín o Belgrano, y claramente la historia va mucho más allá de un Boca River. Pero volviendo al 25 de mayo, una fecha fundacional, sin dudas, que el 9 de julio es la fecha patria por excelencia, porque es nuestra declaración de independencia, pero sin 25 de mayo no hay 9 de julio. El 25 de mayo es el inicio de un proceso, un largo proceso, y podríamos decir el comienzo del final de otro largo proceso que fue la resistencia indígena. Y acá me gustaría detenerme unos segundos, porque este proceso que comenzó con la llegada de los europeos y durante mucho tiempo estuvo borrado de la historia oficial. Se encargaron de que no sepamos nada de cómo fue la resistencia indígena y por supuesto también de desconocer nombres como el de Tupac Amaru, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes fueron los primeros en hablar de esta resistencia? Fueron nuestros queridos Mariano Moreno, Castelli, estos estudiosos que le pusieron nombres, caras y visibilidad a la resistencia. Ahora bien, el proceso iniciado en 1810 va mucho más allá y es mucho más importante de lo que nos han contado. Hay mucha política en este proceso, hay mucho vocabulario político, incluso en el lenguaje colonial. La semana de mayo cambia la historia para siempre. Y esto tiene que ver totalmente con lo que pasa en Europa. Hagamos un contexto. Primero, la invasión napoleónica en Portugal, que hace que la corona se instale en Río de Janeiro. Este es un momento único en la historia. Brasil tenía la corona. Para nuestro lado, vamos unos años para atrás, las famosas invasiones inglesas que dieron lugar a algo bisagra, que fue la creación de las milicias populares. Esto incorporó a la población criolla y el 40% de la población masculina de Buenos Aires se militarizó. Volviendo al otro lado del charco, la invasión napoleónica a España, la imposición de un rey, hablamos de José Bonaparte, y la detención de Fernando VII. Esto provoca la creación de la resistencia española conjuntas, con guerrillas, ejércitos. Estos ejércitos van a tener en sus filas a alguien que queremos mucho, a nuestro número uno, ¿sí? A nuestro querido José de San Martín peleando contra la invasión de Napoleón. Si el poder cae, el poder vuelve al pueblo y el pueblo crea distintas juntas, las de Sevilla, que es la central y es la que además controla a las distintas juntas locales, coordinando todas sus acciones. Bueno, con este contexto, los problemas de legitimidad también se trasladan a las colonias americanas, que miraban al principio con incertidumbre lo que estaba pasando y sostenían que iban a actuar recién cuando caiga el último eslabón de poder de España. Esto pasó en enero de 1810, cuando cae la Junta de Sevilla, pero las noticias al Río de la Plata llegaron en mayo, precisamente el 18 de mayo y en un barco inglés. Pequeña pausa, cortita, ya venimos con más Cuenta la Historia y este apasionante 25 de mayo. Bien, aquí estamos nuevamente después de esta pequeña pausa con este apasionante 25 de mayo de 1810 y decíamos que la Junta de Sevilla cae en enero de 1810. Para este lado del charco llegan las noticias en mayo, el 18 de mayo, y a partir de ahí comienzan una serie de interesantes reuniones en la casa de Rodríguez Peña, en la famosa jabonería de Pueyrredón,
eran interesantes porque se debatía el futuro, nada más y nada menos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por un lado estaba lo jurídico, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo contamos al mundo y al resto del país? Por otro lado, lo militar, ¿cómo actuamos? ¿Dónde y cuándo? Esto llevó a reuniones incluso con el propio virrey, que quería seguir subordinado al flamante Consejo de Regencia, ultraconservador que se había formado. Una opción fuerte que circulaba era declararse fieles a Fernando, sabiendo que este estaba preso, con pocas, casi nulas posibilidades de volver al poder, y esto le daría tiempo a los patriotas para organizarse, pero sobre todo para no subordinarse al Consejo de Regencia. Por su parte, el virrey quedó solo, pero resiste. Sin milicia, sin apoyo popular ni de terratenientes, y por supuesto tampoco tenía ningún tipo de apoyo político, se le pide que llame a un cabildo abierto, pero este se niega en un principio. Ya para el 22 de mayo, la cuestión estaba picada. La Legión Infernal hace su aparición en la historia metiendo presión con el apoyo de gran parte del pueblo, y esto obliga al virrey a llamar a un cabildo. En este cabildo el debate es acalorado, con insultos, empujones. Los conservadores sostenían que mientras haya un español en América, América debía obedecer. El pueblo no se puede sublevar ante su conquistador, decían. Por el otro lado, personajes como Castelli retrucaban estas posiciones diciendo que el poder volvió al pueblo y el pueblo lo que quiere es formar una junta de gobierno. Además, le decían que si el pueblo no puede sublevarse ante su conquistador, que le avise a sus compatriotas españoles, ¿sí? Porque España estaba luchando para liberarse de Napoleón. Entre arduos debates deciden sacar a Cisneros, pero los conservadores se oponen, fundamentando que Buenos Aires no puede definir por todo el virreinato, a lo que Paso justifica con lo hacemos acá y luego lo informamos, la famosa hermana mayor. El 24 se forma una junta que preside Cisneros, con la falsificación en las actas, los votos que no eran reales, y esta fue la gota que rebalsó el vaso. La presión y el malestar del pueblo era incontenible, por lo que Cisneros no le queda otra opción más que renunciar y comienza la famosa jornada del 25. En este día, el 25 de mayo de 1810, la Legión Infernal tiene una gran participación. Filtraban a la gente, repartían cintas identificatorias en la plaza para distinguir a los propios, French y Beruti repartiendo las escarapelas en el famoso cuadrito que conocemos del 25 de mayo. No tan así, no eran las escarapelas que hoy conocemos, sí, era un distintivo. Y French y Beruti eran lo que hoy conocemos como punteros políticos, pertenecientes obviamente a esta Legión Infernal. También estaban dentro del cabildo, incluso en un momento, luego de que habían pasado muchas horas y no se tenían noticias, Beruti irrumpe en la reunión para dar un ultimátum que se decida y se defina ya la Junta de Gobierno. Finalmente, y tras esta irrupción, se determina la Junta de Gobierno, que llevaba representantes terratenientes, eclesiásticos, comerciantes, abogados y un presidente militar. El 25 de mayo de 1810 es una osadía revolucionaria que festejamos y conmemoramos. Principalmente lo hacemos por lo arriesgada y por lo audaz que fue, ya que estábamos solos, rodeados por el enemigo. Al gran pueblo argentino